Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy Uri sigue adaptándose a la vida junto al arroyo, en medio de la lluvia, concentrado en cortar cañas y tejer trampas para anguilas con paciencia y dedicación. Mientras tanto, en la casa de la madre de Tutieu, algo tan sencillo como una cesta de huevos de gallina empieza a contar otra historia. Tutieu ha regresado sigilosamente trayendo un regalo para su madre, acompañado de una tímida disculpa que de pronto tensiona el ambiente familiar. ¿Logrará Tutieu reconciliar los corazones en casa o surgirá un nuevo conflicto? Acompáñenme y descubramos juntos cómo se desarrolla esta historia llena de emoción y pequeños momentos que esconden grandes significados. Aquella mañana, Uri se dirigió al arroyo. Las aguas hinchadas por la temporada de lluvias fluían con fuerza y un tono verde cristalino que reflejaba la luz del amanecer. Con cuidado seleccionó las cañas y los bambúes más rectos, atándolos con cuerdas hechas de fibras de la propia selva. Junto a la orilla encendió un pequeño fuego cuyo humo no solo ayudaba a ahuyentar los mosquitos, sino que también iluminaba su labor mientras partía las varas en tiras finas para tejer las trampas de anguila. Cada movimiento de Uri era preciso y sereno, su hacha golpeaba con ritmo constante mientras sus manos hábiles daban forma a los homluon, con una destreza que parecía surgir de años de práctica. El agua corría a su lado produciendo un murmullo constante que acompañaba el crujir de la madera y el chisporroteo del fuego. A pesar del esfuerzo físico, había en sus gestos una calma profunda, una especie de conexión silenciosa con la naturaleza que lo rodeaba. Los pájaros comenzaban a despertar entre los árboles, y algún que otro pez saltaba dejando pequeñas ondas en la superficie del agua. Uri, con los pies descalzos mojados por la corriente, levantaba la vista de vez en cuando para observar cómo la luz del sol se filtraba entre las nubes grises, reflejándose en el agua que corría impetuosa. Era un cuadro sencillo casi olvidado por el mundo moderno, pero lleno de vida y armonía, un hombre y la naturaleza trabajando juntos en un momento que parecía detenido en el tiempo. Mientras tanto, en la casa de la madre de Tutieu, la mañana transcurría con una calma engañosa. Desde la cocina ella se levantó y caminó hacia el salón donde Line ya estaba sentada, disfrutando de unos huevos recién cocinados antes de prepararse para ir a trabajar. La joven los probó con curiosidad y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. ¡Qué ricos están estos huevos!, exclamó. ¿Dónde los compraste, mamá?, la madre le respondió con un gesto suave y una sonrisa tranquila, dejando que la noticia calara poco a poco. No eran huevos comprados en el mercado, sino los que Tutieu había traído el día anterior junto con un puñado de patatas frescas. Lin abrió los ojos con sorpresa. No tenía la menor idea de que Tutieu había vuelto a casa. Su mente comenzó a imaginar los motivos detrás de aquel gesto aparentemente simple, que en realidad llevaba consigo un significado más profundo de afecto y respeto. La madre se sentó con calma y empezó a relatar los hechos con voz pausada, medida, casi ceremonial. Tutieu no había regresado para quedarse o pasar tiempo en familia como muchos podrían suponer. Su visita tenía un objetivo mucho más delicado: pedir perdón a la madre por todo lo ocurrido con la señora Anguía. Esa confesión hizo que el aire en la sala se volviera de repente denso, cargado de emociones no dichas y recuerdos que aún dolían. Con firmeza y un dejo de tristeza en los ojos, la madre dejó claro que a pesar de todo, no podía ni quería otorgar perdón a la señora Anguía. Los daños causados a la familia y sobre todo a Tutieu
eran demasiado profundos como para ser olvidados o aceptados con facilidad. Su tono era sereno, pero no dejaba lugar a dudas. Había límites que no podían cruzarse, y aquel perdón, por doloroso que fuera, estaba fuera de su alcance. Lin escuchaba con una mezcla de confusión y malestar creciendo en su interior. No podía comprender por qué Tu Tieu, después de todo lo que había sucedido, había sentido la necesidad de pedir perdón a alguien que había causado tanto dolor. Las palabras de su madre resonaban en la habitación, y aunque ella trataba de mantener la calma, Lin sentía como una punzada de incomodidad se clavaba en su pecho. Entre sus pensamientos surgió otra preocupación. Uri recordó cómo había renunciado a su trabajo en la ciudad y ahora se encontraba viviendo temporalmente en la granja de Tu Tieu. La idea le parecía imprudente y un tanto arriesgada, y al mencionarlo se percató de que la madre también desaprobaba esa decisión. La mirada de su madre estaba cargada de ansiedad y tristeza. En sus ojos se reflejaba el peso de una preocupación constante por la seguridad y el bienestar de aquellos a quienes quería. Con un suspiro profundo expresó su decisión: iba a llevar a Tu Tieu de regreso a casa sin permitir que permaneciera más tiempo fuera, lejos de su cuidado y protección. Lin asintió suavemente intentando mostrar comprensión y respeto ante la autoridad de su madre. Con una voz tranquila le aconsejó que no se preocupase demasiado y le prometió que se encargaría de las responsabilidades del hogar y de todo lo que hiciera falta para que pudiera sentirse tranquila. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, su corazón estaba lejos de estar en paz. Dentro de ella bullía un sentimiento de disconformidad, un pequeño pero persistente rechazo a aceptar sin cuestionar las decisiones de su madre y las circunstancias que habían llevado a Uri a la granja. Afuera, Uri continuaba con paciencia su labor en el río, colocando con cuidado las trampas para anguilas, mientras las aguas arrastraban hojas secas y pequeños restos que la lluvia había dejado caer. Cada movimiento suyo era medido preciso, como si buscara armonía con el flujo del agua y el murmullo constante del río. La brisa fresca acariciaba su rostro, y el sonido del agua golpeando suavemente las piedras creaba una especie de sinfonía tranquila que contrastaba con la agitación que se vivía más allá en la pequeña casa familiar. El contraste entre ambos mundos, la serenidad del río y el tumulto del hogar, resaltaba con claridad, mientras las corrientes del agua seguían su curso natural, llevando hojas y ramas río abajo sin resistencia. Dentro de la casa, los corazones y las palabras parecían atorados, buscando una manera de fluir sin lastimar. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sáng hôm nay, Uri ra suối. Dưới dòng nước, mùa mưa đang dâng cao. Anh chọn những cây nứa thẳng và bó lại dây thừng rồi nhóm lửa bên bờ, vừa xua muỗi vừa để cháy nan đan thành những chiếc hom lươn. Cảnh lao động diễn ra bờ suối thật bình dị và lặng lẽ giữa thiên nhiên. Trong khi đó, ở nhà, mẹ của Tự Tiêu bước ra từ bếp. Linh đang ngồi ăn trứng trong phòng khách và chuẩn bị đi làm. Vừa ăn, cô vừa tò mò khen trứng ngon và hỏi mẹ mua ở đâu. Mẹ mỉm cười, bảo rằng đó là trứng Tự Tiêu mang đến hôm qua, còn có thêm ít khoai. Linh ngạc nhiên, không hề biết Tử Tiêu đã đến thăm. Mẹ chậm rãi kể lại, Tử Tiêu không về để ở cùng, mà là về để xin mẹ tha thứ cho Uri và bà Nghĩa. Câu chuyện lập tức khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Linh nghe vậy thì khó chịu, không hiểu vì sao Tử Tiêu lại xin tha thứ. Cô còn nhắc đến chuyện Uri bỏ công ty, hiện đang ở trang trại của Tử Tiêu, điều mà mẹ cũng không đồng ý. Trong ánh mắt đầy lo lắng,
Mẹ buồn bã nói rằng bà sẽ đón Tử Tiêu về nhà và không cho cô ở ngoài đó nữa. Linh chỉ gật đầu, khuyên mẹ đừng lo nghĩ nhiều, hứa sẽ lo công việc để mẹ yên tâm. Nhưng trong lòng cô vẫn đầy sự phản đối và bất đồng. Ngoài kia, Yuri vẫn đang kiên nhẫn đặt những chiếc bẫy xuống dòng suối. Khung cảnh thiên nhiên bình yên dường như đối lập hoàn toàn với những sóng gió đang dậy lên trong căn nhà nhỏ, nơi mâu thuẫn gia đình chưa tìm được lời giải đáp.